El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo: muy bien, maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo: tú no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Es palabra del Señor. Escucha, Israel, que traducido suena algo así como: escucha, Buenos Aires, el Señor es el único Dios, y este Dios es el único Señor al que tenéis que obedecer, y más vale te conviene hacerle caso. Pero más de uno no escucha. Esos poderosos que se creen los dueños del mundo y casi dioses, que se reúnen para decidir los destinos del planeta, muchas veces no escuchan o no quieren escuchar. O más cerca, ese que está tan ocupado y obsesionado con su trabajo que no piensa en otra cosa. O aquel que está tan enamorado, lo tiene mal la morocha y no escucha otra cosa que la respuesta de su amada. O el otro que es un vago, duerme todo el día, encima se emborracha y por ahí se droga, ese no escucha a nadie. Tampoco esa que es artista y ya va por el quinto concubinato. O aquel que parece muy respetable pero lleva doble vida, abusa de los chicos. O aquel peor todavía que no solo abusa de los chicos, sino que los mata a pedacitos porque es médico abortero. Esos parece que no escuchan. Y eso que la iglesia se desgañita, como decían antes, insistiendo: escuchá, hay un Dios y conviene obedecerle porque las consecuencias, si no, pueden ser muy graves. Ya lo dijo el poeta: asómate a los mares, escucha el rugido de las olas, admira la inmensidad del universo y el sistema solar y trata de pensar cómo es el que lo hizo todo de la nada y que te está mirando. Con menos poesía, pero con más garra, predicaba aquel diciendo: si sabéis lo que estáis haciendo y que lo que estáis haciendo no le gusta a un Dios tan grande y tan poderoso que por ahí se enoja, ¿cómo te atreves a desafiarlo? A un Dios infinitamente poderoso. ¿Qué pensás que va a pasar después de la muerte? ¿Que uno se extingue? ¿Acaso somos como animalitos? Y te responden los que saben que cuando alguien se muere, se presenta ante Dios y empieza esta especie de eternidad. Especie porque empieza, pero después ya no nos morimos más. Aquel que buscó a Dios, supo agradecerle, supo disculparse y pedir perdón, supo querer caminar por los mandamientos, a ese Dios que es un Padre infinitamente bueno, lo recibe con el abrazo más tierno para hacerlo para siempre feliz. Pero, ay, si lo despreció, si lo desafió, si abusó de sus hijos, si
estropeó el planeta que en cristianos llamamos la creación, si enseñó a pecar a los más chicos, esos van a acordarse en un momento de aquello que dice la Escritura tan claramente: Deus non irridetur, que como todo el mundo sabe, quiere decir: de Dios no se ríe nadie, nadie se burla de Dios. Y eso que dicen los poetas, predican los curas y explican los teólogos, te lo resume la abuela con 2 palabras. Escuchá, mi hijo, hay un Dios, escuchá bien, hay un Dios que premia con el cielo y castiga con el infierno. Y nosotros, a pesar de nuestras debilidades y de nuestras caídas, queremos ir al cielo. Por eso le pedimos perdón confesándonos, por eso queremos ser fuertes y fieles comulgando, por eso queremos hacer todo el bien posible como los santos y queremos morir en gracia de Dios. Y si la abuela es española, va a agregarte que al final de la jornada aquel que se salva sabe y el que no sabe nada. Así que, mi hijo, escuchá que estás a tiempo. Que la Virgen nos haga todos buenos, fieles y muy felices hijos de Dios. Que así sea.